Hola, buenas. Hoy estoy aquí grabando este vídeo para explicar un poquito el tema de dos conceptos, ¿no? Dos conceptos que tenemos que tener claros con el tema de la diabetes y para los no diabéticos también vienen bien. Estos dos conceptos son ya conocidos en el mundo de la nutrición, como son el índice glucémico y la carga glucémica. Vale, y vamos a explicar un poquito qué consiste el índice glucémico. El índice glucémico es un valor que se le da a los alimentos en función de la velocidad con la que este alimento aumenta la glucemia en sangre tras ser ingerido. Esto se realiza mediante unas tablas que hay y se realizaron unas pruebas en personas no diabéticas y lo que se hacía era compararlo con la misma cantidad de glucosa como respondía, ¿no? Como respondía cada uno y otro, teniendo como valor de 100 el de la glucosa. De aquí que nos podemos encontrar también valores de entre 0 y 150 y se consideran valores altos aquellos que son mayores de 70, valores medios los que están entre 70 y 55 y por debajo de 55 son los que se encuentran los valores bajos. Ahí nos podemos encontrar con las grasas y con la verdura y los vegetales. Después podemos encontrarnos, por ejemplo, que valores como que alimentos, perdón, como por ejemplo nos puede parecer los helados, ¿no? Que pueden tener una cantidad de carbohidratos alta y nos hace o nos quiere hacer pensar que tenga un índice glucémico elevado, pues tiene un índice glucémico bajo, puesto que tiene un alto porcentaje en grasa también. ¿Esto qué nos indica? Esto también nos indica que teniendo distintos alimentos en una misma comida, en una misma ingesta, tenemos que tener en cuenta el índice glucémico de los alimentos, puesto que unos interfieren con otros. ¿Esto viene bien? Pues viene bien para intentar controlar esos picos de glucemia en personas diabéticas. Por ejemplo, podemos tener una comida en la que tengamos, por ejemplo, únicamente arroz y al mezclarlo con grasas que tienen un índice glucémico bajo, que normalmente es muy bajo, es cero o incluso cero o si acaso un poquito más, esto lo que hace es interferir en la asimilación de los hidratos de carbono y ralentiza en su absorción. Entonces el índice glucémico total de esa comida baja. Esto no viene bien, no viene bien para controlar los picos de glucemia. No es lo mismo comerte un plato de arroz que comerte previo una ensalada que lleva su aceite más los vegetales que son de índice glucémico bajo, que lo que van a hacer es amortiguar luego en la curva la velocidad de absorción del hidrato de carbono que tiene el arroz. Dicho esto, hay también varias formas digamos, de bajar los índices glucémicos, ¿vale? Una de ellas es la cocción. La cocción nos hace variar el índice glucémico, puesto que a más cocción, más sube el índice glucémico. Por ejemplo, un arroz, una pasta, depende del punto de cocción, del tiempo de cocción que le demos, vamos a tener un índice glucémico más alto o menos alto. Una pasta, por ejemplo, al dente puede tener un índice glucémico de 40, que quiere decir que está cocido en 6 minutos, 7 minutos. En cambio, si le damos 15, pues se nos dispara el índice glucémico. Después tenemos también, por ejemplo, el pan, ¿no? Si tenemos pan blanco, al tostarlo, por la deshidratación del mismo pan, lo que hace es que bajemos el índice glucémico de ese pan. Y también tenemos el tema, tengo por aquí un guión que para que no se me escape nada, vale, la cocción, la mezcla de grasas y por otra parte este índice glucémico nos puede servir también para gestionar la nutrición, ¿no? A nivel deportivo. Por ejemplo, tenemos que en personas que son culturistas, ¿no? O de entorno fitness, podemos hacer solemos hacer ingesta de carbohidratos más rápidos previos al entrenamiento. También cuando utilizamos los batidos intraentrenos serían carbohidratos de alto índice glucémico, puesto que lo queremos utilizar durante el entrenamiento.
Y a posteriori de los entrenos, para la recuperación, deberíamos de usar también carbohidratos de índice glucémico alto. Esto en deporte de resistencia, pues varía un poco. Puesto que yo, por ejemplo, en deporte de resistencia utilizaría un carbohidrato de índice glucémico alto, junto con uno de índice glucémico lento, que nos hiciera mantener, digamos, una estabilidad a lo largo del ejercicio, de la actividad física, que va a ser más larga, más duradera que la de un gimnasio. Incluso le incluiría algún tipo de grasa para hacer aún más estable y duradera, digamos, la liberación de energía, de glucosa. Dicho esto, hay también otro proceso que se llama retrogradación de los almidones, que a la hora de cocerlo, una vez que lo cocemos, ese almidón, como hemos dicho antes, el índice glucémico varía por un proceso que se llama gelatinización. Lo que hace, digamos, que es como romper las cadenas del carbohidrato complejo, haciéndolo más fácil de digerir. Una vez que este almidón se enfría, por la retrogradación que se llama, lo que hace es que, digamos, que vuelve otra vez a casi tener la forma inicial. ¿Esto qué hace? Dificulta la digestión y lo transforma prácticamente en una fibra, que lo que también nos contribuye a tener digamos, una mejor salud intestinal, puesto que sirve de alimento para las bacterias, para los hongos que tenemos dentro de los microorganismos que tenemos en el tracto intestinal. Esto tiene una consecuencia que forma el butirato. El butirato es un ácido graso de cadena corta que lo que hace es que tiene muchísimos beneficios. Uno de ellos es que es antiinflamatorio y otro, para el tema de diabetes, es que está en estudios probados de que aumenta la sensibilidad a la insulina. Todo lo que nos lleve a tener una mejor o mayor sensibilidad a la insulina nos beneficia, tanto a diabéticos como a no diabéticos. ¿Vale? Después tenemos, ya para terminar, ¿no? Tenemos el concepto. Una cosita que se me olvidaba. La retrogradación, una vez que se enfría el almidón, su índice glucémico es más bajo. Pero, ¿qué ocurre si lo calentamos o recalentamos? Por ejemplo, hacemos arroz, lo dejamos enfriar, lo tenemos en la nevera, su índice glucémico hemos conseguido que baje, no es lo mismo recién hecho que ya frío, pero si lo recaliento, ¿qué ocurre? ¿Sube el índice glucémico o baja? Bueno, pues si lo recaliento a una temperatura que no sea muy excesiva, lo que hacemos es bajar aún más el índice glucémico. Si nos pasamos de temperatura y lo recalentamos mucho, lo que haremos es subirlo de nuevo. Entonces lo que podemos hacer, podemos recalentarlo, pero no a una temperatura excesiva. Y con ello incluso bajaremos más el índice glucémico y nos beneficiará, puesto que la curva de glucemia va a ser menos ascendente y va a ser más, digamos, más sostenida. Nos va a ayudar a mantenernos diabéticos en rango. No va a dar un pico de insulina tan alto. Dicho esto, pasamos al segundo concepto, que es la carga glucémica. La carga glucémica no es más que el índice glucémico, pero relacionado con la cantidad de carbohidratos que tiene ese alimento. Por ejemplo, podemos tener alimentos similares, de índice glucémico similar, como puede ser, por ejemplo, el arroz blanco o la sandía, pero tienen distinta carga glucémica. La carga glucémica, como depende directamente de la cantidad de carbohidratos que tienen por cada 100 gramos, pues en este caso el arroz blanco tendrá mucha más cantidad de carga glucémica, una carga glucémica mayor que la sandía, puesto que el carbohidrato, cada 100 gramos de arroz tienen unos 85 gramos de carbohidratos, mientras que la sandía por cada 100 gramos tiene 8 gramos. Entonces esto hay una formulita que lo que hace es multiplicar el índice glucémico del alimento por la cantidad de carbohidratos que tiene cada 100 gramos y dividirlo entre 100. Eso nos da la carga glucémica, que eso para la hora del diabético tenerlo en cuenta nos viene bien para poder tener un mayor control de lo que sería nuestra diabetes. Y dicho esto, con esto termino, espero que por lo menos
alguno ya entendido. Si no lo entendía ya o no lo tenía claro el concepto, me intenta explicar de una forma muy sencilla, tampoco me quiero meter en muchas historias, pero lo más importante es lo que he recalcado. Poco a poco iré haciendo más vídeos, que esto también a la hora de explicar los siguientes vídeos, sobre todo los vídeos que tengan que ver con el tema de diabetes, pues se tendrá en cuenta y habrá que aplicarlo, digamos, para entender la siguiente parte, por ejemplo, como sería el tema del control de la glucemia con la insulina. Bueno, y dicho esto, me despido y hasta el siguiente vídeo.